Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Verso 1, ¿cómo es que dice el verso 1? De la primera de los Corintios capítulo 11. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Qué bonito, ¿no? Pueden sentar. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir eso? Hermano, imíteme a mí, que yo soy modelo. ¿Cuántos pueden decir eso? Hermano, es que vea, yo soy un cristiano de oración, un cristiano de mucha fe, soy el que más evangelizo, soy el más generoso de la iglesia, soy la persona más abnegada por las cosas sagradas. Por favor, imíteme. ¿Pueden hacer eso? Complicado, ¿no? Sin embargo, el apóstol le está diciendo a la iglesia que lo imiten. El tipo tenía una alta autoestima y su conciencia le decía que estaba haciendo lo correcto. Creo que ahí es donde radica el éxito del cristiano. Cuando los cristianos no se mueven por lo que la gente dice u opina, sino por sus convicciones, por su relación íntima con Dios, donde actúa de una manera íntegra y además su testimonio o el espíritu le da testimonio de que su proceder es correcto. Pablo era un hombre que creía en la influencia del Espíritu Santo en la vida del hombre, en el desarrollo sobre la faz de la tierra. Y en esa condición, él, hombre lleno de Dios, tenía la autoridad espiritual y la autoridad moral para decirle a la iglesia que lo imitaran. Muchas veces nosotros decimos: no, hermano, no me mire a mí, no me mire a mí, mire al Señor. Pero la gran verdad es que usted y yo sí debemos de ser ejemplo, porque somos cartas ¿qué? Leídas. ¿Y cómo fue que dijo Jesús? No se coloca una luz debajo del cajón, sino encima de la mesa para que alumbre a todos. ¿Y cuál es la conclusión? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen ellos a Dios por nuestro buen comportamiento. Yo no sé si ustedes alguna vez habrán visto que se escuchan muy buenos testimonios de hermanos. En mi caso personal, un día una señora me llamó y me dijo: pastor, necesito una niña de su iglesia para que trabaje, aquí tiene todas las prestaciones. Y he acudido a su iglesia porque las niñas que van a su iglesia, esas no me quitan el marido. Bueno, ella sabía que las cristianas son mujeres correctas. Ella tenía recelo con su hombre y decía: yo no puedo traer a cualquier mujer aquí a que me ayude, porque a lo mejor me resulta enamorando el marido o me resulta robando lo que tengo acá. He escuchado a gente diciendo: a fulano de tal, ese hombre es muy delicado, yo le puedo entregar las llaves para que entre a mi casa y salga a mi casa. Pero también uno escucha: uy, ese tipo es un ladrón, es un irresponsable, no cumple ni años. Bueno, que digan eso de cualquiera, pero de un hijo de Dios, que no digan eso, porque debemos de ser imitadores del Señor Jesús. Y si nos comportamos a la altura como verdaderos hijos de Dios, el mundo tendrá que decir que somos diferentes. Y ya usted seguramente, cuando se ha equivocado delante de las personas que no son convertidas, dígame qué le dice: oiga, pero los evangélicos no actúan así, ¿cierto? ¿Qué le están diciendo? Que ellos pueden hablar y decir, pero ellos saben que ser cristiano marca la diferencia. Así que Pablo dice: necesito que ustedes me imiten así como yo he imitado al Señor Jesús. Y luego en el verso 2 los elogia.
Observen lo que dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí el apóstol está diciendo: ustedes se comportan muy bien en lo que les he enseñado. Porque en la iglesia el pastor es un maestro que no solamente debe enseñar con su vida, sino que también debe de dar ciertas pautas en la forma de vivir. Cuando los pastores no cumplen su misión, Dios demandará de ellos el día que una persona se pierda porque le faltó información. La carta a los Hebreos, capítulo 13, de una manera clara dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta a Dios. Yo quiero contarles una anécdota, si no se los he contado. Se dice que un día un hombre muy adinerado llegó a la iglesia y dijo que recibía a Jesucristo. Así que el pastor, muy feliz, lo bautizó. Pero en el andar del tiempo, el pastor comenzó a observar que el señor hacendado, el hombre adinerado, no daba frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Era claro, él sí llevaba diezmos y daba muy buenas ofrendas, pero habían otras cosas que dejaban mucho que desear. Entonces el pastor se puso a pensar, dijo: si le digo, de pronto se complican las cosas. Así que él tenía ciertos prejuicios. No quería que su rico se fuera de la iglesia. Y el hombre creía que estaba bien porque simplemente diezmaba y ofrendaba, participaba en las actividades económicas de la iglesia. Pero dice que un día hubo un programa en la iglesia, invitaron al pastor de Filo de Hambre. Era un pastor campesino, no era egresado de la universidad, no había hecho sus estudios en el instituto o en el seminario. Él solamente hacía cursos de rodillología y de lectura de la palabra de Dios. Así que el hombre no sabía mucho de exégesis, ni de hermenéutica, ni de homilética. Él no sabía mucho, pero sí sabía Biblia. Así que el pastor dijo: bueno, ya ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Tenemos el pastor de Filo de Hambre, él viene y nos presenta el mensaje. El pastor de Filo de Hambre pasó a predicar. Y comienza ese hombre a bolear espada, ¿oyó? Arriba, abajo, de frente, por la espalda, de lado. Mejor dicho, cuando hablo de espada, hablo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, y discierne y las intenciones del corazón. Así que el pastor, sin ningún prejuicio, volvió espada como usted no se lo imagina. Antes de que terminara la enseñanza, ese pastor, el rico, estaba llorando a gritos en el altar. Terminó el culto y ese hombre va y busca a su pastor y le dice: oh pastor, si me hubieras predicado la verdad a tiempo, que haría que yo me hubiera convertido. Eso como para que usted se dé cuenta que el deber del pastor es decirle la verdad al pueblo, gústeles o no les guste. ¿Sí? Hay veces que el pastor se le va la mano en la enseñanza y es hasta duro, suena como regaño, pero es que hay un problema muy serio. Y es que si yo conozco la verdad y Dios me ha puesto para decir la verdad y no digo la verdad, usted pasará toda la vida en la iglesia pensando que es salvo, se morirá y se perderá, y enseguida Dios me llama y dice: oye pastor, venga, luego yo a usted no lo puse como pastor de mi pueblo, no le di para que sobreviviera, no le di las oportunidades, las habilidades, la sabiduría, y no le di mi espíritu para que orientara. Mire que Julano se perdió porque usted no fue capaz de enseñarle la verdad. Eso es lo que dice Hebreos. Ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta.
Y por eso dice que el creyente debe de obedecer, uno, y sujetarse. Ahorita es diferente, pastores sujetados a vuestras ovejas. ¿Sí o no? Porque si no, entonces, señores directivos, cordial saludo. Por medio de la presente solicito trasladen ese ministro porque ese pastor no nos cae bien. Pero la gran verdad bíblica es que el deber nuestro es presentar a Jesucristo como es. Puede ser que algunos se incomoden, no es la idea. Aquí la única idea es que todos nos vayamos formando conforme a las demandas divinas, porque al final somos peregrinos aquí. El mundo no es nuestro hogar, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Y para ir allá tenemos que hacer las cosas bien aquí. Alaba el nombre de Cristo. Se había presentado una problemática en la iglesia de Corinto y tenía que ver con el orden. El orden en el campo de la familia. Algunos, cuando leen este pasaje, dan varias interpretaciones y yo quiero hacérselas saber para que tengan idea de qué se trata. Si ustedes leen el verso 3, él comienza hablando acerca del orden de autoridad y llega a una situación interesantísima que tenía que ver con la forma como el hombre oraba a Dios y como la mujer oraba a Dios o profetizaba. Está hablando acerca del comportamiento de la mujer en esa cultura. Resulta que en la cultura griega la mujer mostraba señal de sujeción cuando se ponía un velo. Las mujeres en esa cultura que no se ponían un velo era expresión de rebeldía frente al hombre. Cuando el evangelio llega a Corinto, Pablo busca de que la iglesia entienda el orden de las cosas. Dios, Cristo, hombre, mujer. No porque la mujer sea menos, porque entre otras cosas es bueno que entiendan que Dios en la creación no le sacó al hombre la mujer de los talones, se la sacó de su costado para que fuera su compañera. Pero en Corinto había un problema, y es que estaba el templo de Venus, que tenía más de 1000 mujeres sacerdotisas, que eran las que manejaban todo el sistema en Corinto, entre ellos a los hombres. Cuando la gente crea el evangelio, las mujeres cristianas que abrazan la fe creen que pueden seguir viviendo como vivían en su religión antigua, queriendo manejar a los hombres. Entonces Pablo lo reconviene y les dice: vea, hay algo que ustedes deben de tener en cuenta. Primero fue el hombre y después la mujer. No porque sea inferior la mujer y el hombre sea mayor, sino porque simplemente hay un orden. Hay un orden. Yo sé que un soldado y un general en la condición de hombres son iguales, pero en la condición de autoridad son diferentes. Así también en el campo del hombre y la mujer, en cuanto a sus derechos, son iguales, pero en el orden de autoridad son diferentes. Y Pablo lo explica: porque primero fue creado el hombre y después la mujer. Y no existe el hombre por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Aunque dice Pablo, el hombre no puede estar sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, porque a ambos los hizo Dios. Lo que él busca es que esas mujeres que habían venido del mundo pagano entendieran que en Cristo hay una diferencia, y es un orden. Y el orden radicaba en eso, que si entre los paganos las mujeres tenían señal de autoridad en cuanto a sujeción por un velo, cuanto más en la iglesia la mujer debía de mostrar
su condición de sujeción, dejándose crecer su cabello por causa de los ángeles. Porque parece que el pensamiento paulino en ese campo es que si una mujer se motila, los ángeles la ven como alguien que se rebela, que está en contra del orden establecido. Yo no sé la gente de por aquí cómo será, pero en mi tierra, en mi niñez, cuando las mujeres peleaban con su hombre, lo primero que hacían era ir a motilarse, que era una forma de protestar contra el comportamiento de su hombre. Así era. Si un hombre llegaba a la casa y encontraba a la mujer mutilada, rebelde, era una cultura. ¿Ya? Entonces, la conclusión del pasaje en sí es que Pablo dice que a la mujer cristiana, en lugar de velo, le es dado él. Y por eso enseña que el hombre debe de vivir peluqueadito y la mujer dejarse crecer el cabello. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, hay otra interpretación que la manejan algunos movimientos llamados evangélicos. Hay un movimiento que llama la luz del mundo. Entonces las mujeres andan a toda hora, sobre todo para entrar a la iglesia, con un velo. Y creen de que ese velo las hace más santas. No, eso era un fenómeno cultural que en ninguna manera implicaba santidad. Era un prejuicio social que de alguna manera afectaba la autoridad en la familia, pero que en el campo del cristianismo no tenía que ver nada con su salvación. Algunos utilizan el velo para decir que son más santos, que son mejores, pero de eso no trataba Pablo. Incluso ellos hacen alborotos en muchas partes donde existe ese movimiento fuerte, pues se vienen a la puerta de la iglesia para generar contienda con respecto al velo y que la mujer no puede hablar en la iglesia. ¿Ya? Pero Pablo en el último texto, leámoslo, lo que dice el último texto de ese párrafo, verso 10, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, ¿qué? Nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Porque en razón a eso se daban contiendas entre los cristianos. Si se hacía o no se hacía, si estaba bien o no estaba bien. Pablo dice, les estoy orientando, pero no quiero seguir discutiendo sobre eso. Ya les he dicho cómo es que se comportan los cristianos. Así que si hay alguien que quiere contender, que se olvide que los hijos de Dios no somos contenciosos, somos adoradores, somos servidores, somos hijos de Dios, somos salvos. Alaba el nombre de Jesús. Pero hay algo que me llama la atención de la enseñanza paulina aquí. Observe, en el versículo 17, él dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. En el primer pasaje encontramos, os alabo hermanos, porque se habían ceñido al orden que él había estipulado. Pero aquí ya no los alaba porque se ha presentado un problema en la iglesia y está relacionado con el comportamiento como comunidad. Resulta que dentro de la iglesia habían divisiones, habían conflictos entre los hermanos, seguramente habían celos profesionales. En las iglesias es muy factible que se presenten discusiones por ciertas situaciones. Voy a colocar aquí un ejemplo. A mí se me ocurre dar una enseñanza que la hermana Olguita o la hermana Nubia la escucharon del pastor X, Y o Z totalmente diferente. Y entonces dicen, pero así no enseñó el hermano Vicente, así no enseñó el hermano Ezequiel, ¿cierto? Eso. Y entonces comenzaban a hacer tumulticos. Oiga, yo creo que el pastor, no, pero es que mire, no, pero es que el hermano, y formaban divisiones entre ellos por cosas que no tienen sentido. En el tiempo moderno yo he conocido y viví al principio de mi vida cristiana cómo los cristianos discutían sobre un texto de la Biblia. Incluso algunos lo escuché
hasta ponerse colorado acerca de que si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Y eso generaba malestar entre ellos. Recuerdo que alguna vez me preguntaron a mí que si yo qué opinaba. Yo le dije, si tiene ombligo no me importa, y si no tiene tampoco. Que tenga o que no tenga, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que Cristo murió por mis pecados. Eso es lo que le debe de importar al cristiano. Pero en la iglesia había ese fenómeno, discusiones entre ellos. Miren lo que dice. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros ¿qué? Divisiones. Y él dice, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son, porque esas discusiones producían resultados. ¿Cuáles? Yo no vuelvo a esa iglesia, tienen falsa doctrina, ese pastor es cismático, esos creyentes son egoístas, ahí alteran la palabra, y se largaban. Pero los que eran fieles decían, así me quiten la vida, aquí me voy a quedar, porque a quién tengo en el cielo sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la vida. Entonces el apóstol dice, eso es necesario. Ahora, yo no sé si ustedes habrán mirado alguna vez creyentes que se han ido de la iglesia hablando mal de la iglesia. ¿Han oído hablar? Ah, venga hermano, ¿y qué pasó? Yo no volví allá. ¿Y por qué? Nada, ese pastor es muy orgulloso, eso a él no le importa sino la gente de plata. Dice, ese pastor no hay no pedir plata, a mí no me gusta porque todo es dinero. Yo no voy a esa iglesia porque ese diácono es hasta de mal testimonio y ahí lo tienen de diácono. Pues él cree que está haciendo mucho. Mentiras. Lo que está diciendo es que no es aprobado por Dios. Porque los hombres y mujeres que son aprobados por Dios, nos sucede lo que le sucede a una plaga que casi nadie quiere. ¿Se acuerdan lo que decían los viejos? Yo soy como las cucarachas, las barren para afuera y ellas para adentro. Cuando uno ha conocido a Dios, pueden decirle lo que sea, pueden quererlo sacar, pueden encontrar los obstáculos que sea, pero es que definitivamente ¿a quién iremos? Solo tú tienes que alabe el nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Muchas veces las iglesias se incomodan porque se presentan esos fenómenos, pero según dice Pablo, es necesario. Jesús dio una lección interesantísima. Habló de la parábola del trigo y ¿qué? Y dijo que era necesario que ¿qué? Y hay veces donde al pastor se juzga porque no toma decisiones con respecto a determinada persona, desconociendo que tras esa persona hay 4 o 5 que se pueden arrancar. Entonces el pastor a veces le toca porque hay trigo, y si yo arranco esa cizaña antes de tiempo, se me va el trigo. Y Dios no me llamó a destruir, me llamó a edificar. Y hay algo que Pablo certificó en la carta a los Corintios: yo sembré, Apolo regó, pero esta obra es ¿de quién? De Dios. Yo estoy seguro que muchos cristianos quisieran que la iglesia fuera como ustedes quieren que sea. Ya, pero el pastor, cuando yo llegué aquí, ¿puedo tirar esta piedra o no la puedo tirar? ¿La puedo tirar? ¿Me autorizan? Pero ¿será que se enojan? Tan pronto me bajo del altar me paran y dicen, bueno, ¿y usted qué va a hacer aquí con esto y esto y esto y esto y esto y esto? Y no, pues yo acabo de llegar, voy a esperar a ver cómo es el caso. Porque muchas veces los cristianos quieren que todos sean como ellos son, porque hacen juicios pensando que ellos son mejores que los demás están equivocados. Y lo que no han podido entender es que tenemos que aprender a vivir con las diferencias. Cada uno de nosotros pensamos diferente. Y el hecho de que usted piense diferente a mí no es igual a que sea mal cristiano. El hecho de que yo piense diferente a usted no quiere decir que usted es mal cristiano. Eso lo que dice es que el Dios que tenemos es maravilloso, que ha hecho un mundo diverso, y que usted y yo lo que eso debe de traer a nuestra vida es
crecimiento en tolerancia, crecimiento en alabanza, crecimiento en adoración al Creador de este mundo tan diverso, pero tan completo, que hace posible que los cristianos todos los días aprendamos uno del otro. La persona más negativa que haya en la iglesia a mí me enseña, ¿o no? Suponga que aquí hay un ladrón. ¿Tú crees que yo no puedo aprender del ladrón? ¿O sí? ¿Qué podrías aprender de un ladrón? Pues que no vas a ser ladrón como él. ¿Ok? Sí. Entonces, aquí es necesario que nosotros comprendamos que somos diferentes, que no podemos correr, porque cuando el pastor corre, muchas veces se equivoca. Es que si andando despacio vive equivocado muchas veces, ¿cómo estará corriendo? ¿Ah? Y a uno de pastor le caen unos chicharrones. Ay, Dios mío. Y lo tremendo es que lo colocan a uno contra la espada, contra la pared. Hermano, es que vea, es así, es así, es así. Hermano, pero espere, más despaciecito. No, hermano, es que mire, que vea. No, hermano, espere, no tan rápido, más despacio. Éramos pastores en Trujillo Valle en la década del 80, cuando llegó una persona. Pastor, ¿usted por qué tiene a Norberto ahí predicando? Y pues porque es un predicador de la iglesia. Yo lo vi salir de un prostíbulo esta semana. ¿Dónde estaba ella? Lo vio salir de un prostíbulo. ¿Dónde estaba? Y bueno, yo voy a investigar a ver qué pasó, porque era un predicador de la iglesia. Entonces me dijo, sí, es uno que le falta la oreja. El hermano le faltaba una oreja. Pero yo no podía creer eso. Si Norberto es un gran hermano, no puede ser. Pero a juro de que había que hacer algo que no era digno. Yo lo llamé y le dije, venga hermano, cuénteme, ¿dónde estuvo usted tal día a tal hora? Pero él no sabía de qué, tras qué iba yo. A ese día estaba yo en un culto arriba en la vereda de Santa Inés. Ese día tuvimos una vigilia hasta las 12 de la noche. Ah, bien hermano, está bien. No más, no hice escándalo, nada. Llamé a la familia de los hermanos donde se hizo la vigilia. Venga hermana, ¿y cómo estuvo la vigilia? Y el hermano, muy linda. ¿Y quién predicó? El hermano Norberto. Dios lo usó. No puede ser que Norberto sea omnipresente, esté en un prostíbulo y esté predicando. Así que si yo me pongo a correr porque me presionan, suspendo al hermano, destituyo al hermano, lo pongo en ridículo, le hago un escándalo por dejarme presionar de alguien. Entonces un día salí por la calle, pasé frente a una droguería y había un tipo exactamente como me describieron al hermano. Le faltaba la oreja, aproximadamente la misma edad. Entonces, hermano, es importante que nosotros, antes de juzgar y de presionar y de buscar que la gente sea como yo soy, más bien debemos de preocuparnos porque la gente sea como Dios manda. Porque si buscamos que todos nos ubiquemos en el camino que es, estoy seguro que terminaremos muy bien. Usted verá si alaba a Dios. Aleluya. Además, la problemática en Corinto tenía que ver con el mal manejo de lo que representa y representará para el cristianismo uno de los eventos más solemnes de la iglesia, que tenía que ver con la Santa Cena. Sigan leyendo. Cuando ustedes se reúnen, dicen, no es para participar de la mesa del Señor, no es para lo mejor, sino para lo peor. Resulta que la Santa Cena se estableció con dos finalidades. Una, anunciar que Cristo murió por nuestros pecados. Y la segunda, decirle al mundo que Jesucristo vuelve
otra vez. Eso fue lo que Jesús dijo. Cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él. Eso es lo que dice. Cuando usted participa de la Santa Cena, usted lo que está diciendo es: Cristo murió por mis pecados. Y algo maravilloso, vuelve por mí. Oh, qué bueno es Dios. Pero los señores de Corinto lo habían convertido en una comilona. Entonces ahí había gente que tenía dinero. Aquí hay hermanos que pueden seguramente ir a costearle el almuerzo a todos los que están aquí. No, de verdad. Yo creo que aquí hay hermanos que pueden pagarle el almuerzo a todos los que están aquí. Vea, siéntese en que yo voy a pagar. Porque Dios los ha bendecido. Y que Dios los bendiga más. Porque he visto que esos hermanos que Dios los ha bendecido son generosos. Y de verdad, que Dios los ayude para que sean más generosos. ¿Sí o no, hermano William? Pero hay otros hermanos que están diciendo: solo me quedan 20,000 pesos y me falta el transporte de esta semana. No tengo la leche para el niño el miércoles. Está tirándole medidas a todo eso. Pues en la iglesia de Corinto había también ese problema. Habían unos que tenían dinero y otros que no tenían. Entonces, ¿qué pasaba? Los que tenían dinero: matemos la mamona y sentémonos aquí con todos los de nuestro estrato. Así que se sientan allá 10, 20, 30 familias a comerse su mamona a la llanera, rico. Pero habían otros que tenían el estómago silba. Y lo más grave, los que tenían menospreciaban a los que no tenían. Eso es lo que dice la Biblia. Como suele suceder en las iglesias, que si yo estoy bien, le pongo cuidado a ver cómo vino. ¿Sí? Zapatos rotos. Qué raro. Porque nosotros somos así. Juzgamos sin saber las cosas. Yo mismo me he equivocado. Yo tengo una anécdota de la vida real que hasta hoy me duele. ¿Quiere que se los cuente? Era pastor en una iglesia y un día llegó la presidenta de las Dorcas en arrastraderas a hacer el culto. ¿Saben qué son arrastraderas? O sandalias o chanclas, como usted quiere. Bueno, así que en un culto, una hermana, la presidenta de las Dorcas, en arrastraderas. ¿Eso se ve bien o se ve regular o se ve mal? No, se ve mal. Se ve mal. Pero ahí donde está el problema de hacer juicios. Yo me sentí tan mal la imagen. Terminó el culto, la llamé, la senté y le dije: hermana, yo quiero pedirle un favor. Hermano, ¿qué será? Que cuando vengas a hacer el culto, porque eres la presidenta de las Dorcas, pues póngase zapatos, hermana, es que le queda mal así. Y se le vinieron 2 lágrimas. No, es que no tengo. Uy, hermano, eso me mató. Al otro día me fui con Mercedes a comprarle unos zapaticos a la hermana. Ese es el problema de uno juzgar. Y eso pasaba en la iglesia de Corinto y eso pasa en las iglesias. Menospreciamos al hermano pobre, cuando aquí el deber sería compartir para que él tenga lo básico, para que él pueda estar en condiciones dignas. Pues ese fenómeno se dio en la iglesia de Corinto y Pablo les está diciendo: la Santa Cena no es para eso, no es para decir quién tiene más, es para conmemorar la muerte y anunciar que Jesucristo viene otra vez por la iglesia. No tiene otra finalidad. Alabe a Dios, hermano. A su nombre, gloria. Dice el verso 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro ¿qué? Se embriaga. Unos tenían tanto que hasta para emborracharse había, y eran que cristianos. Y otros no tenían que comer, cuando la filosofía de la Santa Cena no era esa. Pablo los está llamando a que se ubiquen en el sitio.
Y luego les dice, es que no tienen que comer en casa. Vénganse llenos de la casa para que no maltraten a los hermanos más necesitados. Porque es que la Santa Cena no es una comilona, es algo simbólico. De ahí que en la iglesia ustedes observan que se da una copa de vino y un pedazo de pan sin levadura, que es el símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y que debe de hacerse, porque de alguna manera es traer a memoria lo que fue dicho desde el Éxodo. En el Éxodo, capítulo 13, ustedes van a encontrar que Moisés instruye al pueblo y les dice, vea, hagan la Pascua y sucederá que esto será por generaciones y generaciones. Mañana, cuando vuestros hijos os preguntaren qué quiere decir esta ceremonia, decidles que vosotros fuisteis esclavos en Egipto y que Jehová os sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Y esto debe de repetirse para que nunca se les olvide. En las iglesias donde se olvida la obra de Cristo, son iglesias que les va a pasar lo de la iglesia de la Odisea, que llamándose en iglesia no son iglesia, que llamándose en ricos son pobres, que llamándose en que tienen mucha visión están ciegos, que pensando que son generosos son miserables, que creyendo que están vestidos están desnudos. Por eso cuando se conmemora o se hace el servicio de Santa Cena en la iglesia, siempre se le dice al cristiano, tenga en cuenta que esto representa para el cristiano algo muy grande. Y es que hubo uno que pagó mi deuda. A usted no se le olvide nunca eso. A usted olvídese la mamá si quiere, olvídese el papá y olvídese de los hijos y olvídese de la cuenta bancaria y olvídese de la finca y lo que quiera, pero no se le olvide que usted es el fruto del Calvario. Jesús murió por tus pecados y los míos. No se le olvide nunca. Alaben el nombre de Cristo. En la medida que usted lo tenga presente, hará que su comportamiento se ajuste a las exigencias divinas. Alabanzas al Señor. Necesitamos cristianos que no se les olvide el Calvario. Cuando a los cristianos se les olvida la obra de Cristo en la cruz, tienen dos problemas serios. El primero, que pueden comportarse como cualquier mundano sin darse cuenta que hubo una obra perfecta. Y el segundo, que llegan a fallar, a pecar, y como no tienen en cuenta la obra de Cristo, se dejan condenar. Pero aquí hay una gran bendición esta mañana. Todavía se predica que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación y que regresa por segunda vez para llevar a los que le estamos, ¿qué? Uno que lo esté esperando y lo alabe. No se le olvide que somos el fruto de la obra de Cristo en el Calvario. Esta iglesia no la fundó Martín Lutero. Esta iglesia no es el resultado de un soñoliento. Esta iglesia es el resultado del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué? Sino que tenga, ¿qué? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Y eso era lo que debía de unir a la iglesia. Eso era lo que debía llevar a la iglesia a congregarse para recordar la obra más grande hecha a favor de la humanidad. Y ellos hacían lo contrario. Ojalá que usted comprenda que al hermano pobre no se puede menospreciar. Si logras ver una hermana que viene con su falda o su vestidito manchado y tú tienes muchos o tienes con qué, no la humilles, sino invítala algún día y dile: yo quiero hacerte un regalo. Ve y cómprale un vestidito. No le diga por qué,
para que no le haga sentir mal. Comparta con ella, comparta con él. Es su hermano. ¿Escuchó eso? Yo soy hijo de papá y mamá, pero les hago saber, ustedes son mis hermanos. Y yo espero que me acepten como hermano vuestro. En la medida que aprendamos a entender que somos una familia y que debemos de luchar juntos por el bienestar en todos los campos, Dios se agradará. Y estoy seguro que la bendición de Dios no tardará. Terminaremos esta carrera y al final podremos decir: el Señor es nuestro ayudador. El Dios de Jacob está con nosotros. Nuestro refugio es Él. ¡Aleluya! Así que los invito para que cada día seamos mejores y entendamos el verdadero significado del cristianismo. Cuando somos cristianos se nos olvidan las clases, el color, los niveles académicos. Usted puede tener más cartones que un habitante de la calle, pero eso a usted no lo hace salvo, ni me hace salvo. A usted y yo nos hace salvo la obra